Hola, ¿qué tal? El domingo 1 de mayo, como iglesia, vamos a estar celebrando el tercer domingo de Pascua, ciclo C. Yo voy a leer el Evangelio correspondiente a este domingo y luego voy a hacer un comentario. Lo voy a leer no de donde generalmente lo leo, que es del librito de la liturgia cotidiana, porque el librito de la liturgia cotidiana trae la versión breve del Evangelio de este domingo. Yo voy a leer la lectura completa que está propuesta para este domingo y por lo tanto lo voy a leer de la Biblia, ¿ya? La Biblia de América. ¿No? Biblia de América es la traducción que voy a usar. ¿Ya? Eh, entonces se los voy a leer. Está tomado del Evangelio, estamos en el ciclo C, y está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. Nos dice así el Evangelio. Poco después, Jesús apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. En esto dijo Pedro: Voy a pescar. Los otros dijeron: Vamos contigo. Salieron juntos y subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Al clarear el día se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: No. Él les dijo: Echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces. Ellos la echaron y la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla. Entonces el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: Es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Al salir a tierra, vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo: Traigan ahora algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y bajó a tierra la red llena de peces. En total eran 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: Vengan a comer algo. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Quién eres? Porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y lo repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y será otro quien te vestirá y te conducirá a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Después le dijo: Sígueme.
Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una primera cosa que me lleva a pensar este trozo tan hermoso del Evangelio de San Juan es esto de que los discípulos que aparecen aquí mencionados como que vuelven a lo suyo, como que vuelven a la vida de antes. Es como si sabiendo que Jesús resucitó, ya han tenido la experiencia de encontrarse con Él, pero pareciera que tal vez terminó, se acabó, quedó ahí. Son como los discípulos tal vez como sintiéndose medio solos. Bueno, parece que lo que nosotros soñábamos eh, no va a ser como esperábamos. Tal vez no sabían mucho qué hacer. Y vuelven como este grupo a hacer lo que hacían antes. Y, y de repente nos puede pasar eso en la experiencia de fe. Nos puede pasar que hacemos la experiencia de Jesús, hacemos la experiencia de encontrarnos con Él, vivir la alegría que significa encontrarnos con Jesús. Y sin embargo, en ocasiones nos encontramos desanimados, con desalientos. Nos podemos sentir en ocasiones hasta abandonados, abandonadas por el Señor. Nos pueden venir dudas. Nos pueden venir, ¿no? Serán pajaritos en mi cabeza esto de la fe. La fe pasa por crisis, pasa por momentos de sequedad, pasa por momentos en que nuestra vivencia de la fe sentimos que no da frutos, ¿eh? Así como acá el trabajo tampoco estaba dando frutos, no lograban pescar nada, no lograron pescar nada esa noche. Y tienen la experiencia de que Jesús les sana el encuentro. Cuando nos hemos encontrado con Jesús, Jesús no nos deja. Somos nosotros los que lo podemos dejar, somos nosotros los que podemos no sentirlo o creer que nos abandonó. Sin embargo, Jesús nunca nos deja. Siempre está amándonos. Siempre nos mira lleno de ternura. Cuando nos caemos lleno de misericordia. Siempre contamos con su amor. Es una cosa hermosa. Siempre contamos con el amor del Señor. Siempre contamos con su fidelidad. Somos nosotros los que caemos en infidelidades, somos nosotros los que podemos alejarnos, somos nosotros los que de repente podemos ir como volviendo a aquello en que ya habíamos salido de eso, habíamos cambiado y de repente volvemos a caer en cosas, ¿cierto? Uno podría mirar esto de volver también cuando volvemos con las mismas tonterías, ¿ah? Y a veces nos empezamos como a desilusionar de nosotros mismos. Jesús no se desilusiona de nosotros. Y cuando nos ve así, sale a nuestro encuentro, va buscando seducirnos. Acá no se manifiesta inmediatamente con todo lo que es Él, ¿no? ¿No? De hecho, no sabían que era Él. Sin embargo, cuando tienen esta pesca, el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor. Y cambia todo. Pedro se vuelve como a entusiasmar, va hacia Él nuevamente. Es decir, se le produce, de nuevo, en vez de estar preocupado de la pesca, el Señor. Se vuelve a entusiasmar. El encuentro con Jesús, esta cercanía a Jesús hace que incluso antes de darse cuenta que era Él, ya estaban dando frutos. Cuando nos vamos acercando a Jesús, vamos haciendo la experiencia de Él, se viene esa experiencia de la pesca, ¿no? Empezamos a dar frutos, empieza a verse la vida de otra manera, empezamos a ver las cosas más en colores, con nuevo ánimo. Encontrarnos con el resucitado, el hacer la experiencia del resucitado, con la alegría que nos da, ¿cierto?, el Evangelio que escuchábamos el domingo anterior, de la felicidad de los que creen sin haber visto. Felices los que creen sin haber visto. El encuentro con Jesús resucitado alegra profundamente nuestro corazón. Nos anima para la tarea. Empieza a salir las cosas más allá de las dificultades, los sufrimientos, de tal vez los ataques que podemos recibir a causa de la fe, se produce una alegría en el corazón muy grande,
un deseo muy grande de amar y de darnos, de servir, porque nos encontramos y hacemos la experiencia con la fuente misma del amor que es el Señor. Entonces miren qué importante es, ¿cierto? Entonces va apareciendo en nuestro camino de fe, en ocasiones podemos pasar, nos puede ocurrir que pasemos por como desilusiones, como hastío, cansancio. Sin embargo, ese encuentro profundo con Jesús nos ayuda a renovarnos, a renovar fuerzas y seguir adelante. Es muy hermoso también este diálogo que tiene Jesús con Pedro. Qué bonito eso de que el encuentro con el resucitado también trae ese renovarnos en el amor. Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Le pregunta 3 veces. Y esto tiene clara relación con las 3 negaciones. Pedro tiene que haber tenido en su corazón la tristeza de haber negado a Jesús 3 veces. El dolor en su corazón. ¿Cómo pude negar a Jesús? Y Jesús no solo perdona a Pedro, Jesús lo sana y vuelve a hacer confianza en él. Una vez escuché a alguien que muy divertidamente dijo, Pedro tal vez pensaba que Jesús le iba a decir a Juan, Juan, o sea, le iba a decir a él, Pedro, pásame las llaves porque me negaste 3 veces, Juan, ven para acá, tú estuviste a los pies de la cruz, así que toma las llaves tú, ¿ah? Las llaves del reino. ¿Ah? Y Jesús le pregunta por el amor y 3 veces lo confirma en su tarea. 3 veces lo confirma en su tarea, 3 veces le hace decir que lo quiere con su pregunta. Al final Pedro responde con tristeza, como diciendo, tú sabes todo, tú sabes que te negué, pero tú sabes que en el fondo de mi corazón yo te amo profundamente. Tuve miedo, tú sabes cómo soy yo. Pero con tristeza. Jesús vuelve a hacer confianza en quien lo negó 3 veces. Vuelve a hacer confianza en quien pudo haber sido un testigo a favor y no habló a favor. Jesús es siempre fiel. Y más allá de nuestras caídas, Él nos perdona, busca sanarnos. A Pedro lo sana, haciéndole decir que 3 veces lo quiere. Con eso Pedro se sana de las 3 negaciones. Jesús lo sana para que Pedro pueda vivir la misión con alegría, con tranquilidad del corazón. Jesús no solo nos perdona, Jesús nos sana y vuelve a mostrarnos que Él confía en nosotros, que Él nunca se rinde con nosotros. Así que si el Señor no se rinde con nosotros, no tenemos permiso para rendirnos de nosotros mismos. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor nos dice, no te rindas, porque yo no me rindo de ti. Miren qué bonito. Bien, pues que el Señor nos bendiga mucho en este tercer domingo de Pascua y en toda su vida. Nos acompañe con su amor, con su ternura y pidámosle poder ir renovando nuestra experiencia con el resucitado, podamos ir renovando nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.